Estamos al aire. Me tienen silenciado, pero ya no estoy silenciado. Y los estaba saludando porque vamos a partir dándole una nueva, un giro, diría yo, más contingente a estas conversaciones sobre la nación mapuche que hemos ido desarrollando ya hace bastante rato junto a Juan Carlos Painequeo y a Nelson Lobos. Y esta vez vamos a tener conversaciones sobre un estado, sobre lo que es el Estado plurinacional a raíz del plebiscito que se viene el 25 de octubre. Por lo mismo es interesante entender cómo se va constituyendo un Estado plurinacional, qué significa, cómo se podría desarrollar también la idea de acoger una dinámica completamente descentralizada desde el punto de vista político y también administrativo y obviamente cultural, respetando otras instancias. Así que vamos a tener conversaciones muy interesantes de índole jurídico, político, pero también cultural sin duda alguna, porque parte de la idea de un Estado plurinacional es entender que hay otras culturas que merecen absolutamente todo el respeto de unas con otras, ¿no? Eh, Así que bueno, vamos a partir entonces nuestras conversaciones en cuarentena sobre este Estado plurinacional con don Nelson Lobos Camerati y don Juan Carlos Painequeo Sánchez. Muchachos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Jaime? ¿Cómo Aquí bien, estás? bien. Tú sabes que yo vivo aterrado con las conexiones, pero hasta el momento parece que vamos bien. Esperemos que todo esté perfecto. Los últimos programas ha sido sí, hemos Sí. estado impecables. Peñi y Juan Carlos, ¿todo bien por allá? Cañete, Eh, Guardia, Remeu. sí, bueno, Mare Compuché, Jaime, Nelson. Sí, ha estado como tranquilo por estos lados. Uno pensaría que después de la visita de ayer del ministro Víctor Pérez a esta zona iba a, no sé, generar algún tipo de reacción, pero está relativamente tranquilo. Y la conexión, le pedimos disculpas desde ahora, que ahora yo probablemente voy a tener problemas de conexión porque estoy tirando el internet del celular al computador y de ahí estoy haciendo la transmisión, así que si baja la calidad y nos entrecortamos un poquito en el diálogo, échenme la culpa a mí, por favor. No a Jaime, esta vez. Esta vez, Esta vez. me parece muy bien. Oye, interesante lo que dice Juan Carlos, porque fíjate que hoy día salió consignado en el diario, en el Publimetro, una situación bastante particular respecto a lo que ocurre con 6 comunidades de las comunas de Traiguén y Victoria, que anunciaron un proceso de restitución de tierras ancestrales para los próximos días, y el gobierno dijo que se querellará por ley de seguridad del Estado, de seguridad interior del Estado, perdón, contra las comunidades mapuches por ocupación de terreno. Así que tan, tan, eh, tan pacífico no fue la situación, por lo menos desde la perspectiva del gobierno. Y esto fue un anuncio que hizo justamente el ministro del Interior, Víctor Pérez, respecto a esta posibilidad de que se ocupen terrenos o se restituyan tierras ancestrales por parte de 6 comunas concretamente. ¿Tú sabías algo de eso, no? Así como Yo, algún dato interno, no. No. Manejabas este. Sí, No. no, sí la Y manejaba. además, perdón, pero voy a transparentar algo. Y si supieras, tampoco te lo preguntaría. Pero sí me interesaba saber si es que sabías algo de esta situación puntual que salió en la prensa hoy día, en realidad. Por eso te preguntaba. No lo Sí, había leído sí antes. la había leído. Me parece bastante desproporcionada la respuesta del gobierno, A siendo mí también. que ni siquiera se ha generado la acción y solamente se está haciendo una aclaratoria de lo que va a suceder, cosa que no ha pasado en otras situaciones. Y ley de seguridad interior del Estado, igual es como, no sé, muy violenta la respuesta. Sobre todo cuando Chile, firmante de muchos tratados internacionales, de los derechos de los pueblos indígenas, el convenio 169, donde el Estado de Chile se
compromete a asegurar la restitución de tierras ancestrales. Pues entonces, si la comunidad, en este caso las comunidades, están haciendo una reclamación que afecta principalmente a forestales más que a particulares, me parece que no han entendido nada y ya pasó el tiempo del diálogo o la intención de diálogo con el pueblo mapuche y están solamente generando una forma de relacionarse que apunta quizás como a complacer a una derecha más dura, puede ser. O también al sector empresarial, que en este caso son las forestales, que se ven como afectadas un poco por estas situaciones. Fíjate que desde ese punto de vista es interesante porque tiene directa relación, creo yo, con lo que estamos hablando, con lo que vamos a hablar de Estado plurinacional. Porque de alguna manera también inmediatamente creo que se nos plantea o se nos pone en escena la dificultad que hay de entender realmente a la nación mapuche y probablemente también a otros pueblos originarios con sus culturas y sus dinámicas internas, que son tremendamente propias y tremendamente respetables. ¿Por qué lo digo? Porque la sensación que tengo es que justamente no se entiende el conflicto con la nación mapuche. Entonces, desde ahí creo que el tema de un Estado plurinacional se conflictúa aún más o se complica aún más y también, como lo hemos hablado otras veces, Juan Carlos, Nelson, se ideologiza desde cierta perspectiva, cosa que a mí no me molesta. Yo de verdad creo que ¿por qué no se puede ideologizar una causa? Porque una persona por ser mapuche que no puede tener una ideología es como absurdo. Obviamente también va a tener otras connotaciones políticas y probablemente va a tener otros intereses, pero tendrá todo el derecho de pertenecer a un cierto sector, sea de izquierda, centro derecha o derecha, y eso no lo va a restringir de su identidad en definitiva. No sé qué pensáis tú, Nelson. Con Nelson Lobos Camerati, que está tan serio ahí. Escuchando, interesado. Mira, bueno, respecto a lo que comentaban al comienzo, sí, yo creo que ya pasó esa fase de negociación, de la buena onda, no resultó por diversas razones, miles que no vamos a analizar. ¿Hubo buena onda, Nelson? ¿Hubo buena onda? ¿En Yo creo algún que sí, minuto de verdad hubo buena yo onda? creo que ¿Hubo una disposición, una voluntad a escuchar? ¿Hubo diálogo? Por ejemplo, a mí una cosa que me llamó la atención, no sé qué piensas tú, Nelson, o qué piensa Juan Carlos, te doy el tiro de la palabra, pero una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, a nivel de medios, es que yo no veía representantes de la nación mapuche. Muy poco. Pedro Cayuqueo, uno, algunas veces, a raíz del Premio Nacional de Literatura, qué sé yo, se habló desde otra perspectiva, un historiador, pero no veía representantes de la nación mapuche con una visión que nos permitiera entender esta otra mirada. Eran otros que hablaban, es como, mira, guardando las proporciones, pero es como cuando los hombres hablamos de feminismo. Podemos apoyar, podemos estar ahí, podemos creer en la equidad de género, pero evidentemente no sabemos lo que es ser mujer porque no somos mujeres, o no sabemos lo que está por último en ciertas dimensiones porque no pertenecemos a esa dimensión. Entonces, te vuelvo la pelota, Nelson. ¿Hubo voluntad realmente? yo creo que sí la hubo hasta antes del crimen de Camilo Catrillanca. O sea, Ya. hasta ese momento, cuando estaba el ministro Moreno, lo he dicho en varios programas, en otros espacios, y creo que sí hubo una intención, sí se hicieron propuestas que al principio por la oposición trataron de ser, digamos, echarse por tierra, pero eran propuestas tan innovadoras, no eran innovadoras, porque en otros lados del mundo están completamente más adelante, pero eran novedosas, esa es la Está palabra. como Vidal. Miento. Eran novedosas para lo que ha ocurrido en Chile. Y eran algunas que se tomaron también de los acuerdos no imperiales en el año 89, o sea, estamos hablando de 30 años ya. Y con incluso tanto así que me recuerdo a Telé, del Partido Comunista, que fue muy crítico al principio y después se dio una vuelta de carnero ahí y salió a apoyar lo que estaba haciendo el gobierno, porque la verdad que nadie podía criticar algo que hasta el momento no se había hecho y que incluso había organizaciones radicales que estaban dispuestas a conversar de eso y de otras cosas más. Pero con el crimen de Camilo Catrillanca, creo que ahí ya hubo un punto de inflexión donde ya todo fue de mal en peor. El hecho que no hayan
no haya existido este gesto político, porque si bien se descabezó todo Carabineros, lo que el gobierno de Michelle Bachelet no hizo jamás, con el tema de la Operación Huracán, los blindó y todo, acá se descabezó Carabineros, pero se necesitaba una señal política del ministro del Interior, que en este caso era Chadwick, que pero a lo mejor en los hechos no tenía responsabilidad de lo que había ocurrido, pero no se hizo, no se le destituyó el cargo, y eso implicó ya una bola de nieve que ya fue imparable hasta el día de hoy, después del estallido social, y después el asesinato de que no salió más en la televisión ni en ningún lado, del huerquén que fue emboscado Sí. por gente que nadie nunca supo quién fue, y nadie sabe en qué, por lo menos, bueno, obviamente los que están haciendo la investigación, en qué va el tema. Y ya cuando tú ves que el gobierno, lamentablemente, para Chile, para la organización de todo, ha perdido el control en casi todas las cosas, es irrelevante lo que diga el gobierno, y también lo que diga la clase política en general, el tema mapuche pasa al 10º lugar. Entonces al final prefiere controlarse o administrarse de la misma manera que se ha administrado en el último siglo, o ya digamos los últimos 30 años, con carabineros, con militares, con discursos duros, pero también discursos de repente con propuestas mano dura y mano cogedora, la zanahoria y el garrote, que es lo mismo que han hecho los gobiernos a lo largo del tiempo. Entonces por eso yo creo que ya terminó el ciclo de la posibilidad de obtener un cambio. Bueno, se intentó ahora con esta cumbre que se hizo en Carahue, que finalmente no prosperó para nada. Y eso quiere decir que cuando el presidente Piñera deje el poder y lo suma otro, quien sea va a tener de nuevo, se va a renovar ritualmente, digamos, porque el Estado es el mismo, las clases políticas dominantes son las mismas, va a tener la posibilidad de iniciar un nuevo diálogo, y hay que ver la voluntad que haya, y además lo que ocurre con el plebiscito, lo que esté ocurriendo con la Constitución, todos esos condimentos nuevos que hay, yo creo que pueden traer nuevas cosas. Para bien, yo creo que para bien, porque hay nuevas ideas en esa sociedad, nuevas ideas en la centro derecha, en el centro, en la izquierda, más radical, en todos lados, hay ideas nuevas respecto a los mapuches. Ya los mapuches no son vistos meramente como algo folclórico, como proletarios, como protectores de la naturaleza, son vistos al fin, y aunque suene obvio, como personas pensantes que tienen derecho a tomar decisiones como individuos, como colectivos a nivel micro, a nivel macro, como nación. Y eso es un avance que insisto, aunque suene obvio, o sea, pero es que es obvio lo que está diciendo, es que eso no ocurría, y si ocurría eran los discursos, pero los hechos nunca había una voluntad ni acciones inclinadas a eso. Entonces yo creo que ahora yo creo que ya se agotó un proceso, y que con esto del plebiscito se va a empezar a renovar otro que al principio va a administrar Sebastián Piñera o su gobierno, y luego va a tener, no sabemos, no tenemos idea quién va a ser el siguiente. Así Ahora, que nuevos Igual, aires sopla. igual yo difiero un poco de Nelson. te quería Sí, preguntar, Juan Carlos, ¿qué pensabas tú? yo creo que no hubo la intención. Yo creo que el proceso que generó Moreno fue principalmente un camino que hizo Wenchumí en su momento, un camino que hicieron otras personas de conversar un poco en realidad, de generar una conversación que es como lo básico de cualquier proceso de quizá un entendimiento mayor, pero que en un momento, si no hubiera pasado lo de Catrillanca, pongamos, saquemos de Catrillanca de la ecuación, hagamos política de ficción, no hubiera quedado igual que todo, igual lo hubieran, en un momento hubieran cambiado a Moreno, porque estaba atacando o se están, en esas conversaciones se están hablando de temas que al gobierno, en este caso al gobierno de Piñera y también a la clase política en sí, y la clase económica también que tiene interés en este territorio, que le afecta a los bolsillos. Estáis atacando las forestales, estáis atacando los territorios que son parte, que son como 2 3 millones de hectáreas en manos de forestales. Entonces, no nos va por un tema de que lo hubiesen dejado, creo yo, que prosperara esta buena intención. Entonces, en realidad, no sé si era buena intención también, era como un acto que era necesario hacer, pero que tampoco apuntaba a un mayor cambio, un mayor como un diálogo de verdad con el pueblo mapuche. Yo en ese sentido soy bastante crítico y bastante poco optimista de la izquierda y la derecha en este caso, de la concertación de los últimos 20 30 años. Siempre han sido como las mismas promesas y los mismos acuerdos que se han roto, así que no he visto algo diferente. Mm, Yo quiero Ahora, hacer una. perdón, Juan Carlos, Nelson. Pequeño alcance. Yo creo que sin duda, el proceso que lideró el ministro Moreno, sí, ministro todavía los Morenos, no era buscar una autonomía del país mapuche, olvidémonos de eso.
y a lo mejor ni siquiera lo tenía proyectado en su cabeza, o si lo tenía, era tal vez para 100 años más. Lo que sí, yo vi una apertura para discutir temas que estaban totalmente bloqueados como un reconocimiento constitucional. Ahora, ¿qué significa ese reconocimiento constitucional? ¿Significa declarar plurinacionalidad? Ese es otro tema. Yo me refiero a que la intención, yo creo que de hacer cosas efectivas e incluyendo por ejemplo, organizaciones radicales, como se estaba haciendo, había un cambio, se había marcado una diferencia en ese sentido. Pero es que Ahora, ese fue un comparto con diálogo que Juan se venía Carlos de que antes del tema del reconocimiento. Siempre ha estado el reconocimiento constitucional como un discurso de tanto de concertación como de Chile Vamos. Entonces tampoco es como que Moreno haya inventado la rueda con la conversación sobre no, la sí, estoy de plurinacionalidad. acuerdo, Entonces no es algo nuevo lo pero, que hizo. pero sí creo que las cosas se están haciendo de manera diferente. Ahora, de hecho, al final lo terminaron saboteando y los mismos grupos más como dice Juan Carlos, los grupos más duros terminaron saboteando a Moreno y le hicieron la cama. Y además de todo lo que ocurrió también después del crimen de Catrillanca. Pero yo sí creo de que hubo algo diferente. En ningún caso algo idílico, y no creo que nunca lo haya. Porque aquí hay una cuestión de intereses. Los estados, los países se manejan por intereses. No es que Estados Unidos sea íntimo amigo a lo mejor de Israel y sean hermanitos y quieran vivir de la mano juntos, sino que hay intereses de carácter geopolítico, económico. Entonces Estados Unidos a lo mejor va a apoyar a Israel mientras le convenga. Tal vez en 200 años más no le conviene apoyar a Israel, le conviene apoyar a Palestina y lo va a hacer. Y acá en Chile va a ser exactamente lo mismo. A lo mejor, para terminar la idea, a lo mejor vamos a tener acá el gobierno que venga, va a tener muy buenas intenciones con los mapuches y tal vez va a haber gente que lo va a hacer de corazón, pero si tú lo miras a lo macro, hay una cuestión política al final de tener las aguas tranquilas, tal vez las convicciones van a estar muy alejadas y va a ser calculadora nomás. Eso, de hecho, yo creo que es lo más probable que ocurra con si en el fondo chilenos y mapuche podemos vivir en un mismo país, reconocidos como naciones, pero al final igual hay una competencia natural entre los dos. O sea, yo creo que es normal que eso ocurra. Es que sabéis que yo ahí difiero. Primero, no comparto que sea normal. ¿Cómo va a ser normal que uno establezca una relación de competitividad con una nación que por de pronto estuvo antes que el mestizaje chileno en este territorio y que además por por una construcción cultural, político-cultural, económica, no se le pueda respetar ciertas instancias propias de su quehacer? Eso me parece muy loco, muy potente, de verdad. Pero además, por otro lado, me da la sensación, a raíz de lo que dice Juan Carlos, y que tú también lo validas, Nelson, es que aquí hay una piedra de tope compleja, que es el tema político-económico. O sea, mientras hayan sectores que económicamente tengan intereses, valga la redundancia, económicos en tierras mapuches, no va a haber ninguna posibilidad de salvaguardar una situación donde un Estado plurinacional respete realmente la territorialidad mapuche. Y eso es sumamente complejo, porque eso implica cambios radicales en la forma de ver el mundo, y cambios radicales en la forma de ver y percibir la economía en Chile, y cambios radicales en la forma de que nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia, que no solamente son poderes económicos, son poderes políticos fuertísimos, fuertísimos. O sea, la figura de Sutil hoy día es impresionante cómo ha cobrado relevancia en todos los ámbitos, en ámbitos mediáticos, en ámbitos políticos, bueno, en el económico obviamente, y me imagino que dentro de eso tienen que haber poderes en la sombra. O sea, aquí debe estar lleno de Richelieu que nosotros no manejamos, que se presentan de una manera que quizás los conocemos, sabemos quiénes son, pero no sabemos qué tanto realmente manipulan a la hora de tomarse estas decisiones. Entonces me parece que es una situación súper compleja. No es solamente, ay, qué rico, buena onda, vamos a tener toda una nación en el después donde respetemos a la nación mapuche y a los aymara. No, aquí hay intereses económicos detrás, donde además históricamente, y ahí Juan Carlos no sé qué nos podrá decir, porque él maneja conceptos que quizás yo no manejo, pero no nos olvidemos de una idea que es muy básica, pero que es muy interesante. La historia la escriben aquellos que se sienten ganadores. La historia la escriben los vencedores. No necesariamente que hayan vencido, pero sí aquellos que por lo menos en la construcción cultural son los que vencieron.
Y entonces nos enfrentamos, por ejemplo, no sé si ustedes vieron una película estupenda de Clint Eastwood que se llama Cartas desde Iwo Jima, donde se muestra justamente la a ver, y es raro que lo haya dirigido Clint Eastwood, porque Clint Eastwood no nos olvidemos que es súper conservador, él es republicano, pero así, del ala más de derecha del Partido Republicano en Estados Unidos, pero finalmente él hace una película donde muestra la tragedia de Japón, no el éxito de Estados Unidos. Ya hace otra mirada. Entonces, la historia, si bien yo soy un respetuoso de la historia, porque creo que hoy día ya se tergiversa la historia como quiera, o sea, hay gallos que están diciendo que los nazis eran de izquierda, o sea, y que ser fascista, ser socialista, o sea, ya una cuestión así como, de verdad, por favor, respetemos un poquito la historia. Pero hay cosas que obviamente se han escrito desde los vencedores. La visión del pueblo mapuche, de la nación mapuche, como lo hemos hablado acá, propuesta por Vicuña Maquena, europeizado, obsesionado con el viejo continente, es una visión peyorativa, brutal. Y esa se ha enraizado en la mayoría de la gente. Se los dejo ahí, muchachos. Hagan lo que quieran. Sí. No, sí, mira, sí, ahí hay un tema relevante en, bueno, lo de Japón y esta película me gustaría como hablarlo aparte, sí. Pero, por ejemplo, acá la ley indígena del 93, por ejemplo, la ley CONADI, que fue un compromiso de Elwin con las organizaciones mapuches en el 89, el famoso encuentro de Nueva Imperial, donde se comprometió al tema de la plurinacionalidad, pues, se comprometió a hartas cosas, pues, a la firma del convenio 169 de la OIT y otras cosas más. Bueno, ese convenio se suscribió, pero se firmó recién como 20 años después, así que es como los tiempos chilenos son diferentes, parece que los tiempos mapuches de su firma. Y lo otro es que en el 72, con la primera ley indígena que podemos hablar, antes de la ley CONADI, la ley 17.790 me parece, cuando la ingresaron, participaron muchas organizaciones mapuches creyendo también que este era el momento, ¿verdad? Lo mismo que pasó en el 89, como que se va repitiendo. Y ahora como que vemos que se va repitiendo la historia. Siempre hay una esperanza de que el otro va a cambiar, pero no pasa. Donde hay una cosa que molestó mucho cuando salió la ley ya del Congreso, que le hicieron muchos recortes y todo el tema, se entiende, que es que supeditaban la demanda mapuche o la reivindicación mapuche de esa época a la razón de Estado, ¿ya? eh, Donde claramente esa ley venía a dar cosas que no tenían hasta ese momento los mapuches, un reconocimiento de derechos que no tenían hasta ese momento. Con la dictadura se terminó eso. La ley CONADI también es casi una copia de esa ley del 72, donde también está la razón de Estado por sobre la ley, sobre el mundo mapuche, sobre lo que los derechos mapuche, que me hace mucho, me recuerda o me trae a la memoria también lo que sucedió, por ejemplo, con Bolivia y Ecuador, que son dos repúblicas que tienen, son estados plurinacionales. Plurinacionalidad. Se supone que uno buscaría ahí ejemplos, ¿verdad?, a seguir. Pero sucede que en un momento, cuando se quería construir una carretera por un territorio amazónico donde habían primeras naciones, primó la razón de Estado por sobre la razón de las naciones que vivían ahí, ¿verdad? Siendo que era un Estado plurinacional. En el caso de Ecuador, hubo un momento contra Correa que hubieron protestas muy fuertes, no me acuerdo, no, en específico no me acuerdo qué año, 2006 puede ser, 2008, donde acá la izquierda de acá, de la época, me acuerdo que siempre empezaba a decir que a Correa, como en ese momento era como era muy un cercano, un lugar de una ideología muy cercana al gobierno de Bachelet, era que la derecha estaba propulsando esas protestas. Y no, era porque organizaciones y población de primeras naciones de Ecuador, de ese territorio, estaba en contra de proyectos extractivistas, ¿ya? Siendo un Estado plurinacional. Y ahí también primó la razón de Estado por sobre la razón de los pueblos de las primeras naciones. Entonces, la historia nos muestra siempre que la nación mapuche en este caso ha ido proponiendo cosas para que Chile tome el guante y diga ya, acá está, acá podemos hacer algo, pero siempre ha primado la razón de Estado por sobre la razón de los derechos de las primeras naciones. Entonces, eh, atacar el modelo económico que tenemos acá, sobre todo en este territorio donde las forestales son las que mandan, en cuanto a no sé, economía económica,
podemos quizás no es la palabra exacta, es exactamente atacar un modelo que en estos momentos prima por sobre los derechos de los pueblos de las primeras naciones. Si por ejemplo esta comunidad dice, estas comunidades que mandaron esta carta, nosotros vamos a hacer una recuperación de territorio ancestral, que Chile ha suscrito todos estos tratados de que en teoría debería apoyar eso, y le aplican ley de seguridad ley de seguridad interior del Estado frente a esa declaración, es porque no ha cambiado el switch y probablemente no va a cambiar de aquí a que haya una nueva constitución, probablemente. Pero ¿qué pasa si todos los constituyentes no han cambiado tampoco el chip con respecto a entender que el pueblo y la nación mapuche tiene derechos colectivos que no pueden estar supeditados a una razón de Estado? ¿Me entiendes? Sobre todo en ámbito económico. Es que yo tengo la sensación, Juan Carlos, que ahí hay un elemento que es muy delicado, porque en definitiva, ahora, yo tengo la sensación también, lo que pasa es que no sé, y ahí yo comparto contigo, yo creo que los tiempos de Chile son tiempos particulares. El otro día me tocó entrevistar a una mujer muy interesante, un ingeniero que trabaja en estudios de empresas a raíz de lo que está pasando con el COVID, trabaja con una consultora británica y todo el cuento. Y ella, fíjate que decía exactamente lo mismo que tú, que en Chile los tiempos son distintos. Porque en otros países, mientras ya se está pensando, por ejemplo, una economía evidentemente verde, circular, que podría ir acorde también a restituir territorios al pueblo mapuche, a la nación mapuche y establecer otras miradas economicistas, respetando la naturaleza, etcétera. Ella me decía que eso que está ocurriendo en otros países de manera tremendamente avanzada y se está tratando de desarrollar, en Chile ella no sabía cuándo podía darse. Y tenemos casos bastante emblemáticos que vinculan finalmente, aunque la gente no lo crea, esto que está comentando Juan Carlos, que yo comparto absolutamente, con cosas que quizás nosotros nos damos cuenta que tienen aspectos vinculantes súper fuertes, que tienen que ver justamente con las economías verdes, o sea, porque extrañamente también a algunos personeros, a algunos políticos, a algunos activistas medioambientales que avalan la causa de la nación mapuche, son perseguidos y son tratados de manera muy, muy, muy delicada. No sé qué pensáis tú, Nelson, porque te veo muy serio respecto a No, este tema. estoy escuchando atentamente. Pero con seriedad, con una parsimonia incluso. Seriedad analítica. Seriedad analítica, sí. Oye, mira, para que está asociado lo que voy a decir a esto y a lo que estábamos hablando delante, de que hay que partir a la base, en mi mirada, de que todos los conflictos políticos, los que sean, siempre va a estar sometido, claro, van a estar las buenas voluntades, las malas voluntades, los idealismos, el deber ser, lo que nos encantaría que construir una comunidad nacional, local, etcétera, idílica, pero en el caso mapuche hay que partir de la base de que sí o son culturales, por razones económicas, o sea, cuando uno va a enfrentar de la solución, van a tirar los